Se nos pide determinar si las dos funciones son inversas entre sí. Se nos da que f de x es igual a 1 dividido por la cantidad x menos 4, y g de x es igual a 1 dividido por x más 4. Dos funciones son inversas entre sí si se deshacen entre sí. Para determinar si dos funciones son inversas entre sí, debemos realizar las siguientes dos pruebas. Número 1, sustituimos g de x por f de x, y el resultado debe ser x. Usando la notación de función, esto se puede expresar como f de g de x es igual a x usando esta notación. Observe cómo estamos sustituyendo la función g de x en la función f de x y el resultado es x. También debemos sustituir f de x en g de x, y nuevamente el resultado debe ser x usando la notación de función. Esto se puede expresar como g de f de x es igual a x. Observe aquí, estamos sustituyendo la función f de x en la función g de x, y nuevamente el resultado es x si ambos son verdaderos. Esto muestra los dos. Las funciones se deshacen entre sí y son inversas entre sí. Y si f de x y g de x son inversas, entonces se deduce que f de x es igual a g inverso de x, y g de x es igual f inversa de x nuevamente. Esto solo indica que las dos funciones son inversas entre sí. Vamos a ver si estas dos funciones son inversas. Entonces, primero sustituiremos g de x por f de x, o determinar f de g de x. Mientras que la función g de x es igual a 1 dividido por x más 4, lo que significa que es igual a f de la cantidad 1 dividido por x más 4. Y ahora sustituimos 1 dividido por x más 4 en el función f, lo que significa que sustituimos esta expresión en f por la variable x que está aquí. Entonces esto es igual a 1 dividido por, nuevamente esta x es ahora 1 dividido por x más 4. Y todavía tenemos esto menos 4. Simplificando, más 4, menos 4 es igual a 0. Esto se simplifica a 1 sobre x. Recuerde que una barra de fracción significa división, así que esto es lo mismo como 1 dividido por 1 sobre x. Dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Esto es igual a 1 vez x sobre 1. Entonces, esto es igual a 1 vez x sobre 1, lo que equivale a x. Entonces, estas dos funciones pasan la primera prueba. Ahora necesitamos sustituir la función f de x en g de x, lo que significa que necesitamos determinar g de f de x. Nuevamente, estamos sustituyendo la función f de x en g de x. Si bien la función f de x es igual a 1 dividida por la cantidad x menos 4, esto es igual a g de 1 dividido por la cantidad x menos 4, y ahora, sustituimos esta expresión racional en la función g de x, sustituyendo esta fracción por x aquí. Al realizar esta sustitución, tendríamos 1 dividido por, y luego tendremos 1 sobre la cantidad x menos 4, más 4. De nuevo, esta barra de fracción significa división, por lo que es igual a 1 dividido por la fracción 1 sobre x menos 4. Dividir por esta fracción es lo mismo que multiplicar por el recíproco, lo que significa que es igual a 1 vez la cantidad x menos 4 sobre 1. Entonces, esta fracción compleja es igual a 1 vez la cantidad x menos 4 sobre 1, y luego más 4, esta parte aquí es solo x menos 4. X menos 4 más 4 es igual a x y, por lo tanto, estas dos funciones pasan ambas pruebas. Significa que las dos funciones son inversas entre sí. Digamos esto como una oración completa. Debido a que las dos funciones son inversas, también podemos decir que f de x es igual a g inversa de x. Y g de x es igual a f inverso de x. Espero que hayas encontrado esto útil.